Bienvenidos a otro episodio de Pa' Dentro. Tenemos un invitado que a mí me da un montón de ilusión que le escuches porque desde chiquita tuve la suerte de ver sus caricaturas, seguramente tú también, y ha sido una evolución ir viendo cómo ha narrado la historia política de nuestro país. Pero en esta entrevista tenemos la capacidad de indagar un poquito en su vida, en su mundo, en su visión, y vas a ver una calidad de persona y una cualidad en él que yo creo que es la de los verdaderos maestros, que es la humildad. O sea, cómo él habla con una transparencia sin tener que probarse nada, nos deja unas perlas de sabiduría que son maravillosas. Ven a disfrutar este episodio, sé que lo vas a disfrutar y gracias por estar aquí en Pa' Dentro. Hola Javier, gracias por estar aquí y por recibirnos en este espacio aquí de Pa' Dentro. Qué gustazo conversar con usted. Encantadísimo, Valentina, de estar aquí en tu canal, en tu podcast. Feliz de la vida. Sí, qué gustazo. Estoy pensando en la Valentina chiquita que veía sus dibujos y me siento así como, oh my God, no puedo creer que estoy con usted, el No, autor aquí, así no que digas, súper veías ilusionada. de chiquita. Claro, imagínense, mis papás leyendo el periódico y todo, y siempre estaba por ahí. Son de Quito, Así ¿no? que, Tus sí, papás. quiteños, así es. Claro, yo publicaba en el diario Hoy, en aquel entonces, pero también en El Universo desde hace unos 30 años. Increíble. Claro, pero tú no puede ser, tú tienes ¿cuánto? 25 ahora. Ay, qué Algo lindo. así. Yo tengo 25 para el récord toditos. Voy a Eh, monetizar esto. a mí me gusta comenzar con una pregunta y es que si sería un animal, ¿qué animal sería? Otro que el ser humano. ¿Y por qué? Ah, sí. Bueno, no, ya iba a decirte, porque a veces soy un animal, oye, pero... buena pregunta, y que a veces uno le hacen y sabiendo que es una pregunta que siempre está ahí, nunca he pensado, pero tal vez ahorita me identificaría con un perro. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Debe ser por el modo como he cultivado la relación con mis perros, que encuentro una... y no puedo decir un don de gentes en los perros, ¿no? Pero una emocionalidad, una emotividad con la que me identifico, porque además los he cultivado, ¿no? En ellos, y porque son amigos, porque son llanos, no tienen pretensiones, tal vez por eso, ¿no? No soy un perro guardián, cuidador, no. Pues algún rato me pondrían veneno, no. Tal vez eso. Usted dijo don de gente, ¿ese es uno de sus dones? Procuro, si es que por don de gente se entiende antes se decía la bonomía, pero don de gentes es esa capacidad de generar una buena relación armoniosa, con respeto, con amistad, con tu prójimo. Algunos piensan que es un mandato cristiano y está bien, otros un mandato de un buen relacionamiento humano, social, que yo creo que a mí me ha dado resultado, me siento bien, me va bien con eso, creo que es bueno para nuestras vidas. A eso me refiero, ¿no? Con don de gentes, ¿no? ¿A qué edad comenzó a dibujar? Como todos. Todos. De niños. Dime un niño que no dibuje. Qué lindo, claro. Solo que nunca dejó de hacerlo. No, hay niños. Yo he visto niños dibujar incluso luego de sacarse el dedo de la nariz, dibujan con el moco. Claro que hacen un dibujo rapidito, chiquito, ¿no? O una raya. Pero todos dibujamos. Ahora, como un medio de expresión ya fue después. Tal vez a los 17 años empecé a publicar, pero siempre creo que me acompañó, ¿no? O sea, en el colegio hacer las caricaturas a los profesores. Porque usted estudió ciencias políticas, ¿correcto? Claro. Pero ahí todavía no fue con esta idea de ser caricaturista. No, ya era. Ah, ya era. Claro, Wow. es que yo estudié en la universidad sociología, ¿no? Pero ya había publicado antes una revista. No, siempre he contado esto, mi hermano fue el que me impulsó, llegó un día a la casa y me dijo, Javier, le conseguí un trabajo, digo, pero si yo no quiero trabajar, no sé. Trabaje. Entonces, claro, trabaje, ¿no? Entonces tenía que leer los periódicos, etcétera, ¿no? Ahí, digamos, fue la primera vez que recibí un dinero por un trabajo, por algo que me gustaba.
Entonces, cuando encuentras algo que te gusta, lo haces, eres reconocido, gusta lo que tú haces, chévere, vas por ahí, ¿no? Te sigues enrumbando. Yo creo que eso me pasó. Claro, o sea, fue natural y ahí fue probando eso. Pero usted, ¿el primer trabajo fue de una caricatura? ¿He pagado? Ajá. Sí, siempre relacionado con eso, ¿no? Me hice unas figuritas de cerámica, me acuerdo, me estás haciendo que me acuerde. Eran unas cabecitas para la colonia ambateña en cerámica, y entonces yo nunca había manejado arcilla y tenía que pintarlas y poner las iniciales C-A, ¿no? Y me pagaron por eso. Pero sí, creo que fue eso, ¿no? Siempre relacionado con la caricatura o un poquito con el arte, digamos. ¿Usted se considera artista? Siempre he respetado esa palabra, pero creo que ser artista es mirar el mundo bajo esta sensibilidad, esta subjetividad que es particular de los artistas. Cuando yo estudiaba sociología, me acuerdo un profesor, yo le contaba que tenía el gusto por el dibujo y me dijo, cuidado Javier, porque una es la cabeza del sociólogo y otra es la cabeza del artista. ¿Y cómo es eso? Es que la sociología o la ciencia tiene un discurso, un cerebro quizás más ordenado o más estructurado, más lógico quizás. El arte es más, si bien es estructurado, porque tienes además que formar y nutrirte de percepciones, de lecturas, de reflexiones, ¿no? Su canalización es distinta. No es unívoco su mensaje, ¿no? Es equívoco. O sea, puedes interpretar muchas cosas, depende de la sensibilidad del espectador. En cambio, si tú lees un ensayo de sociología o ciencias políticas o lo que sea, tiene que ser muy claro. Tiene que ser muy específico. Quizás a eso se refiere, ¿no? ¿Y usted cree que a través de sus caricaturas usted es más sociólogo o más artista? No, para nada sociólogo. Al comienzo es como que quería, cuando era muchacho, ¿no? Quería hacer la revolución con el arte, ¿no? Y de hecho tenía libros. Fíjate lo que es la vida. Un libraco así que era La revolución y el arte. Era un libro sobre la experiencia cubana. O sea, ahora me da risa porque o sea, el arte, que hay excelentes artistas pictóricos en Cuba, maravillosos, pero fue una revolución que yo creo que ha acartado la libertad de expresión, la creatividad la ha restringido, el realismo socialista, por ejemplo, era muy direccionado, etcétera, ¿no? Pero creía yo que se podía transformar las mentes y la sensibilidad de la gente. No es que no crea hoy eso, pero no es tan sencillo, no es que uno ve una obra de arte o ve una caricatura, sí, sí, lo voy a pensar. No, la gente ya tiene esa sensibilidad que le permite disfrutar de ese cuadro, o tiene esa opinión sobre el gobierno, digamos, y ves esa caricatura y conectas, ¿no? Entonces no es tan lineal, digamos, ¿no? ¿No? Entonces, por eso yo al comienzo pensaba que debía llevar todas mis categorías y evidenciarlas, y era la peor tontería que pude haber hecho. Después me fui liberando más y darme cuenta que se trataba un poco de tomarle el pelo a la vida, ¿no? O sea, no tomarte tan en serio, en serio, algo, ¿no? sí, creo, ¿no? Esa es una sabiduría que solo se le captura con los años. Sí, te da una libertad, creo. ¿Y usted cree que la gente que aprecia su obra política, caricaturas, Dios mío, yo oí esta palabra, caricaturas políticas, es gente que tiene cierto sesgo a una creencia similar a la suya? Sí, eso te decía hace un momento, ¿no? Y generalmente uno no se ríe de algo que no te gusta, ¿no es cierto? Incomoda, así es. Qué sé yo, hacen bromas de, tú tienes un hermano enfermo, ¿no es cierto? Y está de muerte. Y alguien hace un chiste sobre un hombre que está muriendo y llama a sus hijos a dar el testamento, ¿no? Cualquier cosa. Y la gente se ríe, pero el que tiene ese hermano no se va a reír. ¿Por qué? Porque hay una ley en el humor. Hay una ley que se cumple en la risa. ¿Qué es qué? Y es que si tú estás comprometido emocionalmente con un tema o un personaje,
olvídate, no te vas a reír. La risa siempre pone en cuestión, minimiza, relativiza la tragedia, la importancia, la seriedad, le quita ese brillo, digamos, que siempre queremos tener, ¿no? De ser inteligentes, importantes, serios, etcétera, trascendentes. Y el humor te baja los pantalones, digamos, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, si tú estás dolido por un tema, no te vas a reír. O si estás convencido de que este líder va a sacar a nuestro país, y entonces te lo tomas en serio, no vas a admitir bromitas que le hagan, ¿no? Porque Claro. él está transformando. Claro. Esa es la diferencia de una rigidez a una flexibilidad, de un árbol a un bambú, ¿no? De un Sí, tronco. Que cuando tú estás tan rígido con un pensamiento, cualquier cosa te puede romper. No te puedes simplemente acompañar y dejar que el viento te mueva un y poquito. bailar, ¿no? Con Así la es. vida. Sí, que creo que usas una excelente comparación, una buena metáfora, sí. Porque la vida es así, ¿no? La vida es de flexibilidad. El que no lo es, se rompe. Y hay junto que dice, aquí nos mantendremos y defenderemos Venezuela. Así es. No, esos discursos tan épicos, tan Absolutista. grandilocuentes, ¿no? De creerte poderoso. Y me parece a mí que en la vida mismo se encarga de mostrarnos que somos tan frágiles, Así es. tan efímeros, que más bien hay que, creo, ser humilde con el transcurso de la vida en donde nos acompañan nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos y disfrutar de ese viaje, como se dice, ¿no? Respetando, armonizando. No sé, ¿no? Déjeme. Creo que me estoy poniendo un poco No, me lírico, ¿no? gusta. Pero No, para nada, por ahí me gusta. Usted ha estado atestiguando y sobre todo ha mirado, ha observado muy de cerca a la gente que está entrando al poder. Y me da curiosidad qué ha aprendido sobre eso, sobre el poder durante todos estos años. te voy a contestar, pero sobre todo, como ahora voy a cumplir 62 y veo a mis ex compañeros, entonces más me estoy fijando en el no poder. Pero el poder, un poco lo que te digo hace un rato, ¿no? Siempre se ha dicho que el humor es estar siempre contra el poder, ¿no? Y yo he pensado eso, Valentina, y digo, luego de todos estos años, digo, no. O sea, el poder es necesario, el poder es bueno, porque como lo digo, sí, necesita el poder para hacer carreteras, para hacer hospitales, para organizar, necesitas poder. El humor debería estar o está contra los abusos, los excesos del poder. O sea, vemos ahora a un presidente de los Estados Unidos, es mi opinión, que abusa de su poder. Entonces eso ya como que se ve feo, para mi gusto. O unos lo ven muy bien, porque dicen, sí, muy bien, vale, dale, ¿no? Eres hincha, te vuelves hincha y te pones en un bando, ¿no? Y te agarras de la canilla del grandote, son una, ¿no? Y te burlas del que está. Pero cuando te ríes o burlas o satirizas a ese poderoso, en cierto modo es como que te defiendes, porque de lo contrario te aplasta. Te satirizas a ese personaje, a ese abusivo, y es como que te reivindicas, le quitas la fuerza, te desquitas, lo vuelves pequeño. Es un mecanismo de defensa. Wow. Más que de ataque, como algunos piensan, para mí es un mecanismo de defensa, porque de lo contrario, no sé, ¿no? Porque de alguna manera se está sintiendo atacado por el abuso de poder y por eso la defensa. Sí. A ti creo que también te disgusta ver los abusos, los excesos, ¿no? Entonces, reírte de eso le desarma también al otro. Bueno, a algunos no, a Trump no le hacen ni cosquillas. Más bien te manda a aplastar. A mí me pasó eso también, ¿no? En cierto modo, hace unos pocos años, 10 años, 11 años. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntame un poco. Fea, ¿Sí? fea porque, verás, yo sí, no es agradable estar en conflicto con nadie, como ya te he dicho. Pero te estoy hablando de 2014. Era Navidad. Oh, wow. Y
yo hice mi dibujo como todos los días buscando un tema y resalté el caso del asambleísta, no era asambleísta, de Fernando Villavicencio, que en esa época era asesor parlamentario, había hecho muchas denuncias de corrupción, etcétera, y le allanaron la casa. Yo dije, no, esto lo voy a resaltar en mi espacio que tengo, lo voy a poner en vitrina, hay que hablar de esto. Entonces hice con viñetas, caricaturas que entraron pateando la puerta, etcétera. Y bueno, al día siguiente el presidente estuvo furioso. O sea, dijo que yo era un mentiroso. Y yo decía, ¿mentiroso? ¿Pero en qué he mentido? Si fue, como decía lo que yo escribí ahí, policía y fiscalía allanan casa de Villavicencio y se llevan computadoras con denuncias de corrupción. ¿Pasó o no pasó? Pasó. Bueno, no te alargo el cuento, pero bueno, por eso nos procesaron a mí y a Diario El Universo. ¿A Diario El Universo por qué? Por haber publicado el dibujo. ¿Cómo se llama eso? Censura. Lo que te decían es, tenías que censurarle, no debías publicar, pero ya que lo has publicado, multa, $95,000. Entonces es feo porque era el hombre más poderoso del país en ese momento, ¿no? Claro. ¿Y cómo trabajó usted? Porque claro, cuando estás proponiendo una visión de algo, así sea un facto o algo, a alguien le va a incomodar. Claro. Entonces, sí o no, vas a tener un montón de emociones y tal vez un desgaste emocional al estar proponiendo algo y ver qué es lo que responde. ¿Cómo fue para usted el manejo emocional y de su mente durante ese periodo, cuando tenía al hombre más poderoso del país sobre usted? Siempre he dibujado sintiéndome libre. Ahorita estamos conversando, ¿no es cierto?, con total libertad, con total espontaneidad y comodidad. Tú para hacer esto preparas, digamos, las cámaras, ciertas preguntas, etc. Es lo mismo, yo hago mi dibujo, preparo el tema, un enfoque, lo hacemos con libertad. Y como tú dices, siempre va a haber alguien que no va a entender, que le vas a caer mal, va a malinterpretar, etc. Dime, ¿cómo controlas eso? No se puede. Y cuando yo fui a la superintendencia, llevé un lápiz así de este tamaño, Valentina, ¿no? Así me hice. Y en realidad tenía en la punta un marcador que le puse. Wow. Claro, llevé cartulinas, ¿no? Entonces, dibuja con eso. Entonces yo cogí el lápiz, ¿no? Y escribía así, ¿no? Y puse ahí una frase, una cartulina de este tamaño, una frase que, chuta, qué difícil hacer, que decía, yo soy responsable de lo que digo, tú de lo que interpretas. Wow. Eso es todo. Entonces, no puedes controlar lo que el tuitero te va a opinar. Valentina, eres no sé qué, sí, no sé cuál. Sí, sí. Allá, pues, que cada uno. Y importante ahí el manejo emocional, ¿no? Porque si te quedas con ese cabeo o quieres contestarle, te arruinas. La emoción dura, según algunos estudios, 2 minutos. 60 segundos de promedio, correcto. O menos, ya. Sí. Yo, porque como todo ha subido, dije unos 2 minutos, ¿no? Pero, y claro, y el sentimiento, eso dura más, si le dejas que permanezca. Y no sé si a ti te ha pasado, yo veo que eres una persona ecuánime, equilibrada, pacífica. Espero, ¿no? No se deje impresionar por sale como esas la portada películas del de libro. terror ahí. No sé si te ha pasado que quieres contestar o lees un comentario negativo. No, creo que no te ha sucedido. Pero cuando tú lees eso, te da ganas de explicarle, contestarle. Y pierdes tiempo. Entonces, dejas de eso, le tomas un café o haces alguna otra cosa y después te olvidaste y sigues tu día, ¿no? ¿Y qué prácticas hace entonces para poder soltar ese momento? Para el momento en el que no vas a responder o el no reaccionar al ataque o a la crítica y eso, ¿qué práctica hace usted para, no sé, alquimizar esto? Mira, en mi casa tengo un detector psicotrónico que hice con unos engranajes que los cultivé en una pirámide de cristal, que le riego mercurio aproximadamente a las 12 de la noche los martes de cada mes, ¿no? Y yo estoy diciendo que, ok. No,
fue ese manejo emocional de no responder. Al comienzo en las redes yo respondía explicando, ¿no? Mira, no, ¿por qué interpretas eso? Si está bien, ¿no? Pero mira esta otra cosa, ¿no? Pero después es un tiempo perdido. Entonces me fue mejor. Incluso siempre cuento este caso porque hubo un tipo que me escribió varias veces, me ponían tweets agresivos y uno dijo, cuando te vea en la calle te voy a desfigurar la cara. Chuta, ¿no? Claro, eso es una amenaza. Y yo, ¿qué haces? ¿Te enardeces o lo que sea? Y yo le contesté, no te preocupes, ya la tengo dañada. Alguna cosa así, ¿no? Entonces, ¿ves? Para mí siempre el humor ha sido una manera de defenderme, de responder y viajar ligero en la vida, creo. El humor a veces también puede ser una máscara. ¿Le ha pasado? No me he puesto a ver eso, ¿no? Porque así como puedo reírme, puedo llorar, como abrir un grifo. De hecho, soy súper sentimental en eso, ¿no? Qué bonito. Entonces, te digo, realmente me siento, Valentina, súper libre luego de varios años, voy a cumplir 62, es un número simplemente, pero creo que he llevado mi vida así, con absoluta ligereza, libertad. Un libro que me marcó mucho fue, que leí a los 30, La insoportable levedad del ser. En el fondo es este tema de cómo llevar la vida, ¿no? O sea, tomarte en serio, vale la pena, es una sola vida, no hay ensayos, tienes que hacerlo como te salga, ¿no es cierto? Y si ya vamos igualmente a morir o durar poco, ¿para qué creerte prócer o gran cosa, no? Entonces sí me he sentido así, máscara no para esconderse, pero bueno, las máscaras son representaciones, ¿no es cierto? No creo esconderme nunca, ¿no? Pero siempre son aprendizajes. Hasta a besar aprendemos, ¿no es cierto? Claro, todo. Chuta, ¿tú cómo aprendiste? Como algunas amigas que me decían que aprendieron chupando naranjas. Ah, no, a mí sí me tocó el novio que me enseñe. Ya. Sí. Javier, me da un poco de curiosidad, ahora que ya tienes más de 60 años y has armado un nombre, el Bonil, ¿no es cierto? Es desde esta imagen del Bonil que se vuelve una identidad. Es como un doctor que se pone su traje y tiene que ejecutarse de alguna manera en la vida. ¿Qué pasa cuando no eres el Bonil? ¿Hay algo separado allá detrás que generalmente no podemos ver? Te juro, Valentina, yo me siento que soy el mismo. Yo me siento. El médico, que tú pones del ejemplo, para cobrar sus honorarios tiene que ponerse la máscara de su secretaria. ¿Me entiendes? Yo, en cambio, no en ese ejemplo, ¿no? Pero yo me he sentido, te insisto, libre. Yo a veces me olvido de cobrar. Y yo soy así, o sea, en todos los espacios, ¿no? Por eso cuando me dicen, ¿cómo te digo, Javier o Bonil? Yo digo, mejor mi amor, pero no. Pero solo soy yo, ¿no? Tuyo. Qué lindo. Sí, no siento que tenga esa necesidad no, porque es una necesidad, ¿no? Una presentación ante la sociedad que te permite manejarte mejor, pero yo no siento eso. A lo mejor un psicólogo, no sé, podría descubrir. Todos tenemos una sombra, ¿de acuerdo, no? Pero yo al menos no me veo esa máscara, ¿no? ¿Y qué es una partecita de su sombra que realmente no se ve en las caricaturas que hace? No, en las caricaturas no. Pero verás, hubo una época, a ver, yo me acuerdo a los 23 años tuve mi primera enamorada, ¿no? Y, a los 23 de la primera, sí, wow, sí es aguantar. Sí, no sé por qué hoy. Bueno, después ya igualé el cuaderno, sí, con buena letra, pero rápido. ¿No? Pero entonces cuando se rompió esa relación, que sucedió porque yo no conocía mucho el mundo emocional propio, peor el interrelacional,
Mi manera de exorcizarme fue hacer caricaturas de pareja. Entonces, en el diario Hoy propuse una sección que se llamaba Eros una vez, ¿no? Y eran parejas que estaban en la cama, ¿no? Era un humor muy sutil, en el que se reflejaban estos conflictos de pareja, los distanciamientos, las rupturas. Y yo me he dado cuenta con el tiempo que siempre, en la mayor parte de esas caricaturas, la mujer se ve un personaje empoderado. La mujer es la que, por decirlo así coloquialmente, le hace la vacilada al hombre, a su pareja. Es una mujer, sí, con una capacidad de humor. Y eso me ha parecido bien llamativo, que yo no me había dado cuenta. ¿Cuál cree usted que es el rol del hombre en una relación? El que te toque. Porque tú puedes ser, a ver, si vamos a hablar del yin y el yang, o las energías positivas, negativas, el calor, el frío, la luz, la sombra, depende, somos todo, ¿no? Y hay personas con las que uno puede ser más protector, que te inspira a ser más protector. Es según cómo se va dando la relación. Nuestra cultura ha hecho o ha marcado hitos que hacen que el hombre sea más protector, proveedor en varios casos, en ciertos segmentos. Sí. Es el yang, correcto. Entonces, el rol es el que te toca y el que tú quieres también. El rol de víctima, hay hombres que juegan el rol de víctima y son hombres maltratadores y sin embargo tienen el rol de víctima. Total. Sí, ¿no? Entonces... es que eso lo que dice, perdón la interrupción, es que es algo súper valioso porque yo creo que la gente confunde al machismo como esta fuerza del abusador porque es muy macho. Pero yo creo que es un signo de debilidad el machismo. O sea, mostrarse fuerte, dices. O sea, que la verdadera fuerza es es la fuerza de carácter. O sea, un hombre masculino no es por ende un hombre macho. Un hombre machista es un hombre débil que generalmente no puede sostener, no puede ver, y él termina jugando el rol de víctima y abusador y todo ese ciclo. Un hombre que está en su masculino, una energía que está en su masculino, es una energía, como usted bien decía, que puede proteger, que puede sostener, que puede acompañar, que es completamente diferente al otro ciclo que puede haber por allá. Sí, no, hay mucha confusión o mucha inasibilidad en los términos, ¿no? Porque para unos el machismo es una cosa, dices, por ejemplo, contar un chiste, ¿no? Es machista, ¿no? Para mí el machismo puede ser muchas cosas, pero básicamente, al igual que el racismo, es tener una actitud peyorativa, discriminatoria, aniquilante respecto de alguien basado en tu género, ¿no? Porque eres mujer, entonces por lo tanto yo ejerzo o el racismo igual, impido que tú ejerzas un derecho o lo minimizas simplemente porque tiene otro color de piel o simplemente porque es mujer y tú no deberías opinar de esas cosas, ¿no? Entonces, deja que yo me encargo de esas cosas, ¿no? Eso para mí es machismo o racismo, ¿no? Pero yo me acuerdo que tenía un dibujo en esa época que son dos mujeres. El otro día una amiga, una conocida me dijo, yo tengo un dibujo tuyo de los años 80 que le tengo en mi cocina. No me digas cuál. Sí, dice, son dos mujeres que están en la cocina y la una le dice, es que es tan machista, tan fuerte, no sé qué, no sé cuánto. Y la otra le dice, cómo quisiera tener un hito así para mandarle a la mía. Algo así era, no me acuerdo bien, ¿no? Porque es un tema complejo, ¿no? Hay mujeres que se sienten incómodos con un hombre no machista, ¿no? Por ejemplo, yo fui educado por una madre viuda a los 38, con 3 hijos, y yo lavaba, planchaba, cocinaba, me cosía las bastas del pantalón, barría. Es decir, si quieres, todos los roles tradicionalmente asignados a las mujeres, yo los sabía hacer, ¿no es cierto? Menos hacérmela difícil, ¿no?
Pero, y entonces creo que eso me dio una sensibilidad. Lloraba, ¿no? Qué lindo. Y entonces en las relaciones, a lo mejor había mujeres que esperaban otra cosa, ¿no? Un hombre más sólido, más fuerte. Obviamente era un muchacho. Pero ¿me entiendes? Es el rol que te toca. Y que, como usted dijo antes, y que quieres, y que ¿Y qué escoges. quieres? ¿Y cómo es el rol que usted tiene en su relación actual? Que no oiga a mi mujer. Bueno, no, yo tengo una relación ya de 20 años con mi mujer. Ella es de Guayaquil. Yo cocino todos los días porque quiero asegurarme de comer bien. No tenemos hijos, tenemos 2 perros. Y es una relación de camaradería, de respeto, de compañeros, ¿no? Sí, ya han pasado algunos años también, ¿no? Javier, ¿hay algún tema que a usted le ha costado o no ha querido tocar en cuanto a su trabajo artístico? No tanto porque no podía, sino porque era como, no sé si ese umbral quiero pasar. Te decía hace un rato que me he sentido libre, ¿no es cierto? Sin embargo, no desconozco que hay temas que son problemáticos, por ejemplo, matrimonio homosexual, el aborto. Yo he dibujado sobre eso y he recibido los insultos, ¿no? Han sido temas que hay que decir algo, ¿no? Y que está en la agenda de esa semana, de ese día. Entonces, tengo que decir algo, lo que a mí me parece, hacer una broma. Por ejemplo, me acuerdo, estuve en un momento muy candente el tema del matrimonio igualitario, ¿no? Y hubo marchas de familias que salieron con sus hijos y con mis hijos no te metas, ¿no es cierto? Y a mí me llamó mucho la atención eso. Y yo dije, a ver, ¿cómo traslado esto? ¿Cómo genero una escena que al lector le haga sentir lo que yo también he sentido, esta incongruencia? Y entonces dibujé un parque, estaba una familia, papá, mamá, hijos, perrito, y había una pareja de 2 hombres que venían abrazados, muy cariñosos, entre ellos, paseando pacíficamente. Y del lado izquierdo del dibujo se veía que esta familia, bien conformada, les agredían, les insultaban por ser gays, ¿no? Y el perro incluso le quería morder, ¿no? Y el título decía algo así, la familia... Bueno, no me acuerdo ahorita el título, pero yo lo que quería transmitir es que la familia, un núcleo de amor, alguna cosa así, ¿no? Tú ves el dibujo y dices, ¿dónde está el amor que cultivas en la familia? Si lo que estás cultivando es odio, discriminación, agresividad, que es lo que un poco yo sí he visto en algunos casos, ¿no? Entonces, ese es un tema. Qué bonito. Ajá, un tema. ¿Y hay alguna cosa, algún trabajo interno que pasa por usted cuando está por publicar algo que se siente incómodo? O sea, ¿cómo es ese proceso cuando usted está diciendo esto sí puedes generar? No, sabes que eso tal vez me pasaba un poco y a veces en la época del correísmo. Había veces en que me preguntaban, por ejemplo, oiga, Bonil, usted con esto ya va a tener que dibujar con un abogado atrás. Yo decía, bueno, yo preferiría con una abogada más bien. Pero sí pasaba. O sea, me acuerdo que Nila Velázquez, la editora, me contaba que tenía que a veces consultar con el abogado. Doctor, ¿esto no nos causará algún problema? Sí, puede ser, porque podrían tal vez... O sea, terrible. Wow. Era época de censuras. ¿Sabe? Mi hermana comenzó este movimiento político a la final desde su cama porque fue diagnosticada con ELA. Sí. Y meses antes de morir decidió que quería legalizar la eutanasia en el Ecuador. Y se volvió un tema político intenso. Y entiendo un poquito lo que generaba eso que usted me está diciendo ahorita. Me da curiosidad, ¿cómo fue su experiencia frente a la eutanasia? Porque hizo un dibujo que justo me acaban de compartir. Sí.
Sabes que a mí a mí me conmovió mucho la historia de tu hermana. Qué fortaleza, oye. Qué admirable. Bueno, tantos epítetos que los habrán oído en la familia muchas veces, ¿no? Ese, por ejemplo, me estaba olvidando, era un tema duro, delicado, porque ataca muchas ideas fijas, creencias de gente egoísta, ¿no? Que opinan, deciden, tú no debes actuar así, ¿cómo se te ocurre? Oye, dueños de la vida ajena, ¿no? Y ese tema de tu hermana fue muy particular, ¿no? Y yo traté de dibujar algo cercano a lo poético, ¿no? No siempre, no siempre es una caricatura, ¿no? Así es. Es un dibujo, una ilustración. Y sí, somos llenos de tabúes hoy. Qué lindo. Oiga, honro esa lágrima con gratitud. No sé. A mi hermana yo le decía colibrí, y después sí. se quedó colibrí, por eso la tengo ahí presente. Tu hermana mayor, ¿no? Sí, mi hermana mayor, ajá, padre mayor. Y le conocí también a tu papi. Bueno, yo les había conocido porque yo estudié en el Intisana, la primaria, Wow. ellos mayores a mí, ¿no? Claro. Sí. Pero, sí. Tu papá Francisco, ¿no? Y él, me acuerdo, en una reunión dijo algo que vale la pena decirlo. Vale la pena decirlo en voz alta. En una reunión ya nos íbamos y se regresó casi de la puerta y dijo, amigos, gente mayor a mí incluso, y dijo, una cosa les quiero decir. A partir de esta experiencia, no sabemos cómo va a ser nuestra vida en 10, 15 años. No sabemos qué nos puede pasar de repente o evolucionar, ¿no? A veces hay que hacer de pronto un poder, indicando ciertas directrices para esos casos, ¿no? No pensamos así, porque mientras tengamos la vida, ¿para qué pensar en la muerte? Decía Alberto Cortés, ¿no? Pero vale la pena hacer. Y es una experiencia, lo de tu hermana, que yo creo que nos deja una lección de generosidad. Total. De generosidad, porque legalizó y dejó un legado. Así es. Así es, y sabe lo que, bueno, para nosotros fue un montón de diferentes, pucha, es que tuvo tantas aristas de este aprendizaje que tuvimos con ella, ¿no? Al vivir una enfermedad así de fuerte, y la fortaleza de ella, de todo, de escribir ese libro maravilloso. No sé si ha leído el libro, lo voy a compartir. Es un libro que realmente demuestra la sabiduría de alguien que comprende el regalo de la vida. El regalo de la vida, sí, es así. ¿Oye? Porque es así. Y lamentablemente eso solo se ve cuando estás al borde de la muerte. Al límite. ¿No? Entonces es difícil, como usted dice, ¿para qué vamos a hablar de la muerte cuando estamos viviendo? Bueno, eso es lo que nos recuerda a veces lo buena que es la vida. Y mi hermana tuvo esa sabiduría, for sure. Sí, claro. Qué lindo que haya traído eso. Sí, o sea, yo creo que la muerte, o sea, no podemos vivir todos los días pensando en la muerte, pero vale la pena que nos acompañe. Por eso en la pintura, a ver, cuántos artistas que representaron la calavera para decirte, hey, eres mortal, oye, ¿no? Sí. Bájate un poco y disfruta. Y lo que tú dijiste, y disfruta del regalo de la vida, sin hacer daño a los demás, sin hacerte daño a ti, ¿no? ¿Sabe? Uno de los hilos que le escucho en esta conversación y aprecio es ver cómo es un constante recuerdo de humildad. De donde sea, desde el éxito, desde esto de la vida, donde sea, todo nos recuerda el valor que es como tener los pies en la tierra, mantenernos humildes. Claro. Porque el rato que sabes o que crees que sabes, es donde la vida se pone un poquito dura. Había una fábula cortísima que decía, así, decía, era de La Fontaine, decía, dijo una vez, ¿cómo era? Espérate. Dijo el orgullo en la cumbre, nadie ha llegado hasta aquí.
En eso pasó volando un mosquito sobre mí. Y que no se opone la humildad, ¿no? A la grandeza, a los grandes logros, ¿no? Creo que es una muestra de grandeza. O sea, yo he tenido la suerte de trabajar con un montón de maestros y me doy cuenta que la cualidad principal de ellos, sí dice cualidad, sí. ¿Sí? La cualidad es la humildad. Pero no es la humildad donde pretende ser pequeño. Ajá. Porque ahora hay este juego, ¿no? Donde es que yo soy humilde, voy a tratar de ser pequeño, me voy a autocriticar un montón. No, no. Sí. Es una donde sabes tu poder, pero sabes que simplemente es tu presencia. No la necesidad de enseñar, ni de guiar, ni de nada más, es tu presencia, porque la tienes, lo que la hace. Con que vaya uno contento con su vida. Con lo que es, así es. Aceptando lo que es. Así, tal cual. Claro que yo para esta ocasión tuve que ponerme esta chaqueta. Muchas gracias. Javier, tengo un par de preguntitas más que me da curiosidad. La una es que su arte ha servido como un registro de la política del país por los últimos décadas ya. Y me da curiosidad, ¿hay alguna parte que le genera nostalgia viendo al Ecuador de atrás? ¿Hay algo que le genere esperanza? Poca, pero creo que, a ver, dos cosas. Yo me he vuelto más pesimista porque creo que la descomposición social de todos estos años se ha agudizado. Vemos lo que países en el África, cómo se fueron al carajo. Y es difícil recuperar eso, ¿no? Guerras intestinas, guerras civiles. Hace poco, ¿no? Mira estas matanzas por ser católicos nada más, de un salvajismo, un bestialismo. El narcotráfico, una fuerza internacional brutal, incontenible. México, Colombia, que han sufrido años, no logran salir, conviven con eso, ¿no? Y son economías bollantes, ¿no? Ecuador ahora, que tendremos que acostumbrarnos, permearnos, nos pasará como en Colombia, México. A lo mejor López Obrador dice más abrazos, menos balazos, es una declaratoria de decir, vean señores, no podemos con esto. O sea, entendamos que el mal, que el pecado, que el vicio, que los malos tienen que gobernar, tienen que estar ahí. Es una dura decisión. Siempre digo, la Inquisición, en cambio, fue lo contrario, ¿no? Acabar con el pecado, acabar con los malos, ¿no? Y tienes que exterminar a la mitad. Entonces es una decisión bien difícil, ¿no? Y en nuestro Ecuador veo yo que la descomposición social va muy aceleradamente. Esperanza, no, pero en cambio no es tolerancia, sino esta liviandad, en el sentido de que a mi alcance no está cambiar. Máximo puedo cambiarme a mí mismo, ¿no es cierto? Y esa va a ser mi responsabilidad. Esa es la esperanza que yo tengo, de mantenerme en mis principios, en mis expectativas, de dibujar lo que me parece que está mal, de criticar tal cosa. Ese es máximo mi rango. Pensar en lo otro, en cambiar lo otro, me angustia, no tengo control, me enferma, me vuelve además injusto porque empiezo a reprochar al otro, ¿por qué no haces? ¿Por qué no protestas? ¿Por qué tú? Así es. Entonces, es una gran sabiduría, ¿no? Sí, es el espacio corto de vida que tenemos. Claro, enfocarte en tu labor, sí. en tu pequeño, y darnos cuenta que nuestra labor es esto. Claro, sí. Entonces, no tengo nostalgia de lo que... Aunque antes, digamos, podía ser, en cuanto a mi oficio, mi trabajo, parecería ser que la política y el mundo ese era una cosa más intelectual o más, ¿no es cierto? Hoy no. Hoy el narcotráfico está presente y es un negocio descarnado, es una cosa brutal. Entonces, ¿cómo dialogas? ¿Cómo discutes? ¿Cómo debates con eso? Que es una cosa que realmente le genera un malestar interior. Algo dices, pero es que esto sí, contra esto sí no puedo. Algo que me mata de las iras, no vas a creer. Es que se me caiga el jabón en la tina y vuelvo a caer, me muero de las iras. O estoy atornillando y se va, me saca de quicio. Aunque parezca así ridículo, pero eso me descontrola. Y ahí me descontrola, no me descontrola, pero me enoja la tontería. Me enoja cuando alguien
piensa mal. No me refiero a mal pensado, ¿no? O sea, que no piensa bien, no razona bien, ¿no? Los fanatismos me matan. O sea, eso me enoja. ¿Hay algún fanatismo reprimido que tiene usted? No, fanatismo reprimido. No, el fanatismo nunca se reprime. El fanatismo ejerces, es inevitable, surge y tratas de imponer a los demás. Ni siquiera podría decir que hay fanatismo por el humor. Siempre digo, oye, la vida sería mejor, desarrolla el sentido del humor, pero no llega a ser un fanatismo, es lo más opuesto. El fanatismo para mí es la cerrazón, la convicción de que tienes la verdad y que esto es lo único que vale, ¿no? Y tratas de imponer a los demás, ¿no? Qué bonito. Bueno, para terminar, solo quisiera saber qué legado quisiera dejar en el mundo. He pensado en mi lápida, ¿no? He pensado... había un libro que te hacía este ejercicio, que diga, ¿qué te gustaría escribir en tu lápida? Hijo de puchicas. Puchicas, ¿yo qué pondría? Continuará, no puedo poner, ¿no? Pasa a la página 15, peor. No, mi mujer a lo mejor pone, aquí yaces y haces bien, tú descansas, yo también. No pienso en legado. Cada vez más me doy cuenta que soy efímero, ¿no? Me muero un viernes y el lunes mi mujer va a decir, ¿y ahora qué hago con esta ropa, con estos libros? Eso es. Comparto, yo también. Creemos tantas de estas ideas de todo el legado y eso, y para mí es como... O sea, que ojalá se olviden pronto y si algo quedó de mí, que haya sido una linda sonrisa por ahí. Sí, ¿no? Y varias gente ya va... O sea, esto es una pregunta que cada vez es más extendida. ¿Tú te acuerdas o conociste o sabes de tu bisabuelo? Claro, bueno, de mis bisabuelos sí, pero... ¿De tu bisabuelo, sí? Ajá, porque vivía cuando yo era chiquita, entonces bueno. me acuerdo. ¿Hablas de él? Ajá, el Papino Cacón, chévere. claro, me acuerdo. Pero de ahí... El chusabuelo, el tatarabuelo. Sí. Y él seguramente, mi tatarabuelo, haber pensado también en dejar un legado. Y el legado Gracias. dura nada, ¿no? Es que nos creemos tan grandes, ¿no? Sí. Somos pequeños gusanitos. Y yo creo que la vida se vuelve tan más ligera y tan más vivible cuando te das cuenta que somos estos pequeños gusanitos, estas hormiguitas. No hay nada más, no hay nada más. Y desde ahí solo lo disfrutas, porque ¿qué más vas a hacer sino darte cuenta del regalo que es estar aquí hoy? Pero a pesar de que veo así la vida, tampoco me gustaría, por ejemplo, que en mi entierro, verás, yo tengo dos amigos, el uno mide 1,90 y el otro mide 1,55, algo así, ¿no? Que son buenos amigos. Y yo les he dicho, verás, prohibido que los dos carguen mi féretro, porque eso sí sería muy ridículo, ¿te imaginas? Eso sí. Pero vi un video de un tipo que tuvo la inteligencia y el sentido del humor de grabarse, estaba ya enfermo, y le hizo a su hijo que le cumpliera esa promesa. Cuando le estaban metiendo el ataúd en la tierra, se activó la grabación que había dejado él y que se oía, toc, 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 ¿hay alguien ahí? ¡Sáquenme de aquí! Me muero. Y claro, todo el mundo al comienzo, ¿no? Incómodo, y terminó todo eso una gran carcajada. Claro. Y eso es la vida. Esa es la vida. Qué lindo, me encanta esa historia. Me encanta esa historia y me la quedo. Me hace recuerdos a mi hermana que nos dejó filmado en su funeral y nos dejó sus últimas palabras. Y claro, su hijo tenía 4 años de ahí cuando murió y solo regresaba y decía, mi mamá nos está hablando. Y claro, todos devastados, pero a la misma vez con el corazón porque era un niño que no estaba llorando, era un niño que comenzó a bailar. No me claro, porque digas. esa es la vida de un niño que todavía se da cuenta que esto es efímero, no tiene tantas attachments a las cosas. Qué linda es una historia, gran carcajada. Lindo momento. Gracias, Javier, por su tiempo. Un honor conversar con usted. Gracias por dejarse ver aquí un poquito. Gracias. No, y lindo tu espacio y te felicito, porque mantener un espacio así, pelear en el océano del internet es duro. Yo creo que lo estás haciendo muy bien ahí. Gracias. Un honor. Bueno, ¿qué te pareció este episodio? ¿Qué tal ver ese lado de nuestro famoso Bonil?
como hombre, como esposo, con esa sensibilidad. ¿Qué tal esas lágrimas? O sea, aquí todos en el set estábamos como topados con el corazón porque alguien que tiene esa capacidad de sentir la vida, me encantó ver que no se escondió ni siquiera una as sobre la manga, sino que es él. Y te das cuenta, tiene una humildad que es auténtica de un maestro, de alguien que realmente ha dedicado su labor a lo que hace y no está pretendiendo nada más. Así que bueno, espero hayas disfrutado y nos vemos en el siguiente episodio aquí en Pa' Dentro.